El Quinto Elemento es una de esas películas que marcó toda una generación por su estilo visual único y su mezcla de ciencia ficción con humor. Pero más allá de sus efectos especiales y su historia futurista, la película está llena de detalles y curiosidades que muchos pasan por alto. Por ejemplo, Luke Besson y Milla Jovovich crearon un idioma ficticio de aproximadamente 400 palabras para esta película. Tanto él como Milla lo practicaron en conversaciones y escribiéndose cartas hasta que lograron manejarlo con fluidez. Invamula, la soprano que dobla la voz de la diva, no pudo cantar algunas notas de esta canción por ser demasiado rápida, por lo que las tuvo que grabar por separado y digitalizarlas. En la película, Mai Wen está sincronizando los labios con la soprano Invamula. Practicó 30 veces al día durante 3 meses para acertar con la canción. El Quinto Elemento, en su momento, fue la película más cara producida en Europa, con un presupuesto de $90 millones. Luke Besson escribió el guion original mientras aún estaba estudiando. La idea y la historia lo tuvo en su infancia y fueron tomando forma a lo largo de los años. La explosión del planeta Flushton Paradise fue la explosión más grande en interiores jamás filmada. El incendio tardó 25 minutos en ser controlado. Corbin Dallas y Zorg nunca se encuentran o interactúan directamente en la película, solo se cruzan por unos segundos en el Hotel Flushton. Cuando Corbin conoce a Lilo y ella comienza a hablar en su idioma, Luke Besson no le dijo a Bruce Willis lo que Milla Jovovich iba a decir, por lo que las reacciones de Bruce son genuinas. Luke Besson escogió a Milla Jovovich como Lilo porque sentía que tenía una apariencia que podría ser del futuro o del pasado, podría ser Nefertiti o del espacio exterior, y eso era algo que le gustaba físicamente de ella. Milla Jovovich venció a más de 3.000 mujeres que audicionaron para el papel de Lilo. El tráfico volador creado por el equipo de efectos visuales permitió a los artistas crear matrículas personalizadas. Aunque no es visible en la película, el eslogan estatal impreso en todas las matrículas dice Nueva York, el estado de. Bruce Willis improvisó esta línea. Oye Linda, solo hablo 2 idiomas, español y mal español. Al final de la película, cuando la madre de Corbin llama y el presidente le pasa el teléfono, se le puede escuchar quejarse. Ella está enumerando escenas anteriores dentro de la película. El alienígena que detona la bomba final en el hotel usa un dispositivo que en realidad es un candado con una lámpara de sincronización adjunta. Cuando Zorg abandona los Mangalores, Zorg le explica a su brazo derecho que no le gustan los guerreros, porque luchan por honor y que el honor ha matado a millones de personas y no ha salvado ni una sola. Más tarde, en Flushton Paradise, los Mangalores detonan la bomba que mata a Zorg, mientras gritan por honor. En un borrador de la película, Zorg se habría enfrentado a Corbin durante la evacuación del hotel. Corbin lo golpeaba por despedirlo y por golpear a Lilo. Zorg sobrevivía a la destrucción del hotel con el escudo de su nave, pero solo para estrellarse contra un glaciar. Finalmente, el teléfono se queda sin batería, lo que le impide pedir ayuda. La historia original se ambientó en el año 2300 y trataba sobre un don nadie llamado Saltman, quien más tarde sería Corbin Dallas, que gana un viaje al complejo Club Med en el planeta Flushton Paradise. Allí conoce a Lilo, una chica de arena, quien tiene la belleza de la juventud a pesar de tener más de 2000 años. Luke Besson ha declarado en varias fuentes que el Quinto Elemento es una representación de la vida, el amor y el arte, y que el Quinto Elemento es un símbolo de vida. La película comienza en Egipto de 1914, cuando estos personajes llegaron al templo. Uno de ellos le dice al sacerdote que en 300 años, cuando el mal regrese, ellos también lo harán. La siguiente escena, que muestra a Corbin despertando después de que el planeta oscuro destruya la nave espacial, hay un boleto sobre su cama con fecha y hora, siendo las 2 a.m. del 18 de marzo de 2263. En realidad han pasado 349 años, y no 300 como se indicó en un principio. En la escena de su muerte, Diva Plava Laguna le dice a Corbin que Lilo necesita su ayuda y su amor o morirá. Esto adelanta el final en el que Corbin le dice a Lilo gravemente herida que la ama y la besa, lo que combina los poderes de la piedra con los suyos, y libera la luz divina sobre el gran mal destruyéndolo. El nombre de la diva Plava Laguna significa laguna azul. Plava en serbio, croata, montenegrino y bosnio significa azul. Luke Besson se inspiró en un resort de Porek, Croacia, llamado Plava Laguna, en donde Luke Besson pasó sus vacaciones. Zorg entra a la habitación de la diva para desactivar su bomba. El contador comienza en 15 segundos y cuenta hasta 14 mientras deja su arma. Cuando Zorg se acerca con la tarjeta de desactivación, la computadora todavía dice 15 segundos. Cuando el presidente le dice al padre que tiene 20 segundos para expresar su punto, Pito le habla exactamente en 20 segundos. Al inicio del rodaje, la producción decidió teñir el cabello de Milla Jovovich al color naranja característico del personaje. Sin embargo, debido a la constante decoloración, el cabello de Milla se dañó demasiado para poder resistir al tinte, por lo que decidieron hacer una peluca lo suficientemente buena para que pasara desapercibido. El director escribió esta historia en la escuela e hizo que el héroe fuera un taxista porque su padre tenía un segundo trabajo como taxista para apoyar su educación en la escuela de artes. De hecho, Luke tiene un taxista en casi todas sus películas en honor a su padre.
El director dijo que elegir a Bruce Willis fue la parte más fácil de la película. El salario de Willis era menor a su tarifa habitual en Hollywood, pero llegó a un acuerdo con Luke de que se le permitiría un porcentaje de las ganancias si la película era un éxito en taquilla, lo cual fue internacionalmente. Se suponía que la película iba a ser una trilogía. Luc Besson tenía 3 guiones que redujo a 1. En la mayoría de las tomas de Gary Oldman hay un círculo alrededor de su cabeza. Por su lado, Bruce Willis está más a menudo enmarcado por un rectángulo o una puerta detrás de él. Gary Oldman interpretó a Zorg como un cruce entre el entonces candidato presidencial Ross Perot y Bugs Bunny. Gary Oldman es tan buen amigo del director que aceptó el papel de Zorg sin molestarse a leer el guión, simplemente como un favor para pagarle al director por financiar parte de su proyecto de dirección Neil by Mood de 1997. Los animatrónicos utilizados para las máscaras de los Mangalore se reciclaron más tarde para los neimoidianos en Star Wars Episodio 1 La amenaza del fantasma de 1999. En la película, la futura ciudad de Nueva York, Central Park, tiene el mismo tamaño que el real y está en el mismo lugar, pero así empieza en el aire. Se puede ver a muchos Mangalores a bordo de Flushton Paradise con gafas de combate. Esta fue una solución práctica para ocultar los ojos de los actores que eran visibles a través de las máscaras. También para ahorrar dinero en maquillaje, lentes de contacto, adhesivos y coloración alrededor de los ojos. El modelo Flushton Paradise pesaba más de 500 libras. Prince y Michael Jackson fueron fuentes de inspiración para el papel de Ruby Rhod. Prince fue considerado para el papel de Ruby Rhod, pero se negó porque encontró que los disfraces eran demasiado extravagantes. Chris Tucker obtuvo el papel en su lugar. Chris afirmó que el personaje era tan grande para él que ni siquiera él sabía cómo se suponía que debía interpretarse. Pero los extravagantes disfraces en realidad le ayudaron a meterse en el personaje. Como resultado, muchas de las reacciones de otros actores a su actuación fueron bastante genuinas. Un equipo de 80 trabajadores tardó 5 meses en construir los modelos utilizados en esta película. Jean-Paul Gaultier revisó personalmente el vestuario de 500 extras utilizados en una escena. También diseñó aproximadamente 1000 vestuarios. Para el traje de vendas de Lilo, Jean-Paul se basó en el concepto médico de las batas abiertas que cubren lo mínimo indispensable del cuerpo para realizar procedimientos. Jean-Paul tomó esto y lo transformó en un diseño de moda vanguardista. Bruce Willis habló favorablemente de esta película en una entrevista de 1999 y dijo que fue una película realmente divertida de hacer. Chris Tucker y Milla Jovovich también hablaron de su experiencia al hacer esta película y al trabajar con Luc Besson. Y Milla Jovovich describió a Besson como el primer director realmente increíble con el que había trabajado. El monólogo de Zorg sobre la destrucción que crea productividad es en realidad una falacia clásica de la economía expuesta, en la parábola de la ventana rota, escrita por el economista francés Frédéric Bastiat en 1980. El ensayo completo se llama así, lo que traducido al español sería lo que se ve y lo que no se ve. El director quería mostrar que el futuro no era oscuro ni peligroso, sino que este futuro es muy divertido. El equipo de criaturas de Nick Duckman creó un grupo de recolectores de basura alienígena delgados con la nariz larga que nunca llegaron a la película. Para explicar sutilmente su ausencia, en las escenas en el puerto espacial hay una gran pila de basura que no se ha recogido porque los recolectores de basura están en huelga, como se explica en algunos diálogos. El quinto elemento fue seleccionada como película de apertura del Festival Cine Cannes de 1997. Los parásitos que se desinfectan del tren de aterrizaje de la nave espacial con destino a Flushton Paradise son en realidad Voglins, las marionetas de la década de 1980. Con ellos hay una Bumblebell, una bola vibratoria que funciona con baterías cubierta con perillas de goma. En la escena de la nave, la Estatua de la Libertad está sobre una plataforma alta, a diferencia de hoy. La de Nueva York del futuro está rodeada de montañas y cañones, porque, según el director, se usó agua del océano para crear nuevos planetas. El equipo de efectos visuales dijo que la parte más difícil de crear era lo que se veía a través de las ventanas, como muebles, persianas, cajas de luz y pequeñas piezas de arte planas. Si miras de cerca cuando Ruby Rhod canta esto, se puede ver a Bruce Willis intentando no reír. Las únicas frases del idioma alienígena de Lilo que se incluyen en los subtítulos son estas. Todo lo demás aparece como lenguaje desconocido. El equipo de efectos visuales dijo que descubrir cómo debería verse el mal fue la parte más difícil del trabajo. Uno de los trajes de los alienígenas estuvo en el restaurante Planet Hollywood en el centro de Disney Orlando, Florida, desde finales de los 90 hasta inicios de 2010. Los actores dentro de los trajes de los alienígenas usaron mini monitores de televisión para poder ver dónde iban. Para vestir a un alienígena se necesitaban 3 personas y 20 minutos. Alejandro Jodorowsky y Jean Giraud demandaron a Luc Besson después del estreno por supuestamente copiar su cómic. Giraud demandó por 13.1 millones de euros. Por competencia desleal, 9 millones por daños e intereses y el 5% de los ingresos operativos netos de la película.
y por su parte Jodorowsky demandó por 700.000 euros. Al final, el caso fue desestimado en 2004 con el argumento de que solo se habían utilizado pequeños fragmentos del cómic, y también porque Giraud había sido contratado por el director para trabajar en la película antes de que se hicieran las acusaciones. Los niños que se ven fuera del templo egipcio son diferentes a los que se ven dentro. La escena exterior se rodó en Mauritania, mientras que los interiores se rodaron en Reino Unido. Los edificios en la miniatura de la ciudad de Nueva York tenían hasta 20 pies de altura. La calle tenía 80 pies de largo y tardó 5 meses en construirse. Luc Besson describió a Zorg con estas palabras: Dandy, nuevos ricos y Hitler. La voz de la madre de Corben no está acreditada, pero fue interpretada por Jill Mulan. Jean Reno fue la elección original para el papel de Corben Dallas. Ruby Roth no era el nombre original del personaje de Chris Tucker, era Locke Roth. El nombre original aparece en el guión y en la novela de la película. Todos, menos 2 trajes de los alienígenas, fueron destruidos después de la producción. Al menos uno de los trajes sobrevivientes ahora pertenece a Nick Duckman. En el apartamento de Corben Dallas se puede ver un certificado de medalla de honor enmarcado en un estante entre otros trofeos variados. Una de las pocas películas estrenadas en formato Super Beat de corta duración. La canción de ritmo rápido, interpretada por el conjunto en Fluston, es la música para la danza tradicional tahitiana tamuré. El nombre completo de Lilo es este. Según varios medios, incluido el diario de la película de Luc Besson, hay un cartel promocional en francés utilizado en el metro para publicitar esta película, y el manual de videojuegos, Le Carariba, es un error ortográfico basado en el guión, y por lo tanto, también se transfieren los subtítulos del video. Lilo pronuncia su segundo nombre con un sonido duro de T. El quinto elemento debe su estilo visual icónico a estos artistas de cómic franceses, quienes diseñaron gran parte del mundo. Elizabeth Berkley audicionó para el papel de Lilo, pero después del fracaso de Showgirls, Lo Prohibido de 1995, los estudios se mostraron reacios a contratarla. Parte de la canción que canta la diva es de esta ópera. La arquitectura de Nueva York en la película combina el estilo de apartamentos de los años 60 y el estilo futurista. Justo después de que Zorg dice que admira un asesino metódico, limpio y a sangre fría, una explosión sale de una abertura exactamente como El Perfecto Asesino de 1994. El director continuó trabajando y modificando la historia durante más de 20 años. Cuando se estrenó Atlantis de 1991, tenía un guión de 400 páginas. El aviso de despido de Corben confirma que trabajaba para Zorg, pero esto ya se intuía cuando en la escena anterior Zorg dio la orden de despedir a 1 millón de sus trabajadores. Terry Pratchett parodió el título de su novela de Mundo Disco, El Quinto Elefante. En la escena del tráfico de Nueva York, los autobuses voladores tienen una referencia oculta a Digital Domain, la empresa que hizo los efectos. Algunas referencias eran sus cumpleaños en el techo, sus iniciales o mensajes personales, incluso bromas internas. El nombre de Ruby Roth es una broma interna. Uno de los láseres originales usaba una varilla de rubí como elemento central. Debido a la forma de las máscaras de los Mangalore, los actores tenían que tener las frentes inclinadas para poder usarlas. La botella de grappa en la escena inicial lleva una etiqueta vintage de 1929, diseñada por este artista. El nombre de la marca, Marcati, se cortó de la parte superior de la etiqueta para usarlo como una botella de utilería. Tanto Bruce Willis como Gary Oldman rechazaron The Air de 1997 para hacer esta película en su lugar. El arma de Zorg, ZD-1, se basó en un rifle de asalto de la vida real. Los triángulos aparecen con frecuencia en esta película. Aparecen en las ruinas egipcias, en las pantallas de alineación del planeta y en la formación de misiles disparados desde el crucero. Además, las piedras son prismas. Corben Dallas es un ex comando espacial convertido en taxista. En El Transportador de 2002 de Luc Besson, el protagonista, Frank Martin, es un ex soldado convertido en conductor contratado. Hay un sonido de una campana en el tiroteo del crucero, que suena casi idéntico a uno de esta película. Esto es porque Eric Serra hizo la música para los dos. Luc Besson y el director de fotografía querían que la película se sintiera completamente diferente a la mayoría de las películas de ciencia ficción de esa época, que solían ser oscuras como Blade Runner, por lo que hicieron la película visualmente brillante y cómica. Muchos de los escenarios se construyeron con iluminación incorporada directamente en las paredes, suelos y techos, lo que les permitió grabar con más libertad. Para el tren vertical se utilizó un foco rotatorio para guiar a los actores y simular un movimiento del tren, y el tren se añadió por completo con efectos visuales. La escena del templo egipcio no se grabó en un set de filmación tradicional. El equipo encontró una roca enorme en un lago seco y pintó un marco de puerta sobre ella para que pareciera la entrada del templo. La película se rodó en formato Super 35 mm, en lugar de usar lentes anamórficos. Este formato era ideal para los efectos visuales.
El planeta acuático bajo Flushton Paradise se generó digitalmente con un software llamado Arete. Este programa fue desarrollado originalmente para simular agua en la película Waterworld de 1995. El equipo de efectos visuales, Digital Domain, trabajó simultáneamente en 3 películas: en Dante's Peak, Titanic y El Quinto Elemento. Luc Besson ha dicho que esta película no es la típica producción de Hollywood, ya que fue financiada por Gaumont, se rodó por los estudios de Pinewood y contó con un equipo de producción principalmente francés y británico. A pesar de tener un elenco de equipo internacional y de rodaje inglés, la película fue clasificada como producción francesa. Gracias a esto pudieron recibir apoyo económico del Centro Nacional de Cine Francés y ser elegible para premios locales. La música está presente en aproximadamente un 90% de la película. El director dijo que era porque no quería que la música fuera solo un complemento, sino que quería que estuviera como un personaje más en la película, creando atmósfera y un ritmo constante. Cuando Lilo salta, sus manos están manchadas de tierra negra. Cuando aterrizan en el taxi de Corbin, sus manos están casi limpias. Cuando Ruby Roth está acostado en el suelo, tiene un corte en ambos hombros. Cuando le quitan la astilla, ya no se ven, pero están de vuelta cuando él está en la puerta de la suite, y luego se vuelven a ir cuando Ruby termina su espectáculo en la nave espacial. Luke Perry hace un pequeño cameo en la película como el científico del laboratorio que estudia las partículas de la nave alienígena. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su like y su suscripción. Si sabes algún otro dato, no dudes en comentarlo. Mi nombre es Amy Bass y nos vemos en un próximo video.